Pues mi pasión por los perros empieza cuando yo era muy pequeña. Empecé con los rescates con protectora, me hice casa de acogida primero, luego entré en el grupo de rescates y después, mientras que estudiaba, me hice madre nodriza. En un momento de mi vida me planteé estudiar veterinaria, hasta que unos años después me salió una alergia brutal a todo. Entonces eso se quedó ahí estancado porque no lo veía viable. Y ahora dedico mi vida a lo que más me gusta, que son los perros, tanto a rescatarlos como he estado haciendo siempre, como a cuidarlos y buscarles unas buenas familias. Hay un momento de mi vida en el que decido adoptar y creo que me pasó lo que le pasa a muchísima gente, me superaba. Y después de experimentar muy por encima, muy poco, con las corrientes que habían encima de la mesa, me di cuenta en muy poco tiempo que todas hablaban del comportamiento, todas hablaban de Wagen, pero ninguna hablaba del bienestar. Pero lo que me interesaba es que mi perra estuviera todo lo mejor posible. Así que decidí separarme y no contaminarme para poder llegar a mis propias conclusiones y luego poder contraponerlas con lo que había. A partir de ese momento dediqué todo mi tiempo a intentar comprender, a observar, a analizar críticamente todo lo que veía. Y comencé a ir a uno de los parques de perros más grandes de España, donde en aquel momento había un acuerdo tácito entre la policía y la gente que iba al parque, y mucha gente iba con los perros sueltos. Aquel parque de perros se convirtió en una fuente de información y de experiencia que ha sido vital, ¿verdad?, para mi desarrollo luego como educador canino. Cuando Mari y yo decidimos irnos a vivir juntos y decidimos quedarnos en un sitio, porque hasta el momento pues vivíamos con 9 perros. 9 perros, 2 ciudades. Y decidimos quedarnos aquí, y en principio lo que ocurrió fue que compramos el terreno para nuestros perros. La idea era tener un sitio donde poder venir con los perros y que hacer nuestro propio parque canino. Pudieran estar libres, poder trabajar con ellos, y decidimos hacer instalaciones para poder dejarlos, para poder pasar el día aquí, y pensamos en hacer alguna más para algún posible rescate, para alguna posible acogida o para algún perro que lo necesitara. Y de ahí pasó a tener todos los cheniles llenos de rescates, hasta el punto de tener que ir ampliando cada vez a más. Porque una vez que ya tienes el sitio y dedicándote toda la vida a rescatar y a acoger, es muy difícil ver un perro que lo necesita, un perro de la zona, un perro que te piden ayuda y decir que no. Poco a poco fuimos creciendo a más, sin ni siquiera tener redes, y se construyó solo. Empezamos también a acoger perros de otras asociaciones difíciles, en zona roja o casos complicados, para trabajar con ellos y facilitar las adopciones. Y una de las cosas que teníamos clarísimas era nuestro refugio, era nuestra casa, con lo cual no teníamos por qué hacer las cosas como las hacía todo el mundo, como previamente se hacían. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio de intentar dibujar nuestro escenario ideal y luego tomar decisiones para intentar llegar ahí. Aquí nadie nos estaba obligando a montarnos el refugio, nadie nos estaba obligando a dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos a ayudar al máximo número de perros posible, y si era nuestra responsabilidad, éramos nosotros los que teníamos que poder financiar la decisión que estábamos tomando, porque en muy poquito tiempo pasamos de tener nuestros perros a estar completamente desbordados. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos algo que podíamos dar, porque tenemos una visión y una manera de entender este mundo muy particular, pero que tenemos un grado de certeza muy elevado sobre que realmente ayuda, y entonces decidimos que el refugio se iba a financiar de todo el trabajo de educación canina que hiciéramos. Entonces básicamente de Lobos es el refugio que representa la vertiente
de Mar, de donde ella viene, y es el centro de educación y rehabilitación canina que represento yo. Como nosotros entendemos la relación con los perros es a través del bienestar. Al igual que en ciencia, estamos buscando la ecuación más pequeña posible que responda al máximo número de preguntas posibles. Si la ecuación o si la fórmula que manejas para explicar la realidad es demasiado complicada o demasiado grande, pues suele significar en ciencia que no estás demasiado o lo suficientemente cerca y que hay que seguir buscando. Si no tenemos una definición clara de lo que significa el bienestar canino, pues es muy difícil tomar decisiones para intentar llegar a ello. Yo entiendo que hay, digamos, como un triángulo o una pirámide en la cual las emociones dan pie a conductas y un conjunto de conductas dan pie a un patrón de comportamiento. Pero lo que sustenta esa pirámide son los estados neurológicos. Intentamos diluir al mínimo nivel posible todas las respuestas y a partir de que llegas a una respuesta que entiendes como básica, empiezas a construir una visión para que la base sea lo más sólida posible. Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada más básico que los estados neurológicos, porque el siguiente paso es básicamente física cuántica, que no es útil para leer la realidad del día a día. Nuestra conversación, nuestra metodología y nuestra visión se centra en los cómo y no en los porqués. Todo lo que puedes observar a macroescala, cómo se produce a microescala. Y una vez que tú sabes o que nosotros podemos explicarte el cómo se produce, los porqués de repente te cambian. No es un por qué mi perro hace esto, por qué mi perro hace lo otro. Es un por qué estoy tomando una decisión para que mi perro alcance el mayor bienestar posible. Y lo que me gustaría que la gente entendiera es que una vez que el perro alcanza el mayor grado de bienestar posible, todas las emociones, conductas y comportamientos a raíz de ahí, no hay que preocuparse de ellas porque van solas. Todo lo que ocurre cuando alguien está bien, está bien. Nosotros creemos que hemos encontrado una definición objetiva del bienestar a través de la neurociencia, de la neurología, de la mecánica estadística, de la física, de la biología, y lo que nos dedicamos es a intentar mostrar como si fuera un mapa de ruta cómo llegar desde donde estamos hacia ese bienestar común que realmente debería ser el objetivo de cualquier persona que esté compartiendo su vida con un perro. Todo lo que hacemos nosotros es natural. Nosotros nunca le hemos pedido a un perro que se siente, nunca le hemos dicho a un perro que se tumbe, nunca le hemos dicho a un perro que ande junto con nosotros, y no estamos buscando condicionamiento a través de obediencia. Y lo que ocurre es que estamos en un momento en el que hay una industria muy grande de juguetes, de premios, de collares, de arneses, de correas, de alfombras, de actividades que realmente nosotros no consideramos que estén directamente relacionadas con el bienestar del animal. Nosotros no utilizamos absolutamente nada de eso. Entonces hay un choque muy grande entre lo que nosotros consideramos el bienestar del perro, el bienestar del binomio humano-canino, y lo que culturalmente en los últimos 60 años se viene entendiendo como la relación que tienes que ver con tu perro. Entonces estamos en un punto complicado porque sí que es cierto que hay una industria muy grande que está totalmente separada de lo que nosotros entendemos que debería ser la relación de un humano con su perro. Uno de los desafíos más grandes con los que nos encontramos a diario es que la gente quiere soluciones a los problemas que ellos creen que tienen y quieren las soluciones ya. En mi experiencia, hay que entender realmente cuál es el origen del problema. Hay que saber de dónde venimos para poder saber dónde estamos y luego saber hacia dónde nos dirigimos, y esa conversación es un poco más larga. Imagina por un momento que nosotros ya hemos llegado a ese escenario ideal en el que tanto el humano como el perro han llegado al mayor bienestar posible. Imagina que hemos dibujado un mapa para alcanzar ese sitio ideal, y la pregunta real es
si tú estás dispuesto a andarlo por ti mismo. Para comprender nuestra posición dentro de la educación canina, primero hay que entender el contexto histórico, de dónde vienen las corrientes más utilizadas actualmente en el mundo del perro. Lo primero que hay que saber es que las corrientes caninas con las que la mayor parte de la población están familiarizadas nada tienen que ver con los perros en su origen, sino con la psicología, y para ser más específicos, con la psicología en Estados Unidos. Comenzamos nuestro viaje a través de la historia en el año 1900, cuando el área de la psicología estaba completamente dominada por la influencia de William James. Durante esta época, la psicología tenía un acercamiento altamente introspectivo y se podía considerar casi que como una rama de la filosofía. Como continuaremos viendo de aquí en adelante, los periodos de dominancia crean corrientes pendulares de pensamiento, y este primer cambio que vamos a ver no es ninguna excepción. De aquel dominio absoluto de la psicología filosófica de comienzos del siglo XX, nace una corriente diametralmente opuesta en la que las nuevas mentes quieren hacer de ella una ciencia cuantitativa y experimental basada en números. Entendían a los seres vivos como una simple caja con una puerta de entrada, los estímulos, y con una puerta de salida, las conductas. A esta disciplina emergente dentro de la psicología americana se la conoce como conductismo, o en inglés behaviorism, y se convirtió en la escuela de pensamiento dominante a mediados del siglo XX. John B. Watson es conocido como uno de los padres fundadores del conductismo, gracias a publicaciones como Comportamiento, una introducción a la psicología comparativa en 1914, donde describe el instinto como una serie de reflejos activados por la herencia genética, y a esta definición de instinto tenemos obligatoriamente que volver más adelante. Y en uno de los estudios de mayor controversia en la historia de la ciencia, llamado El Pequeño Albert, en 1920, Watson demostró que el condicionamiento clásico se podía utilizar para crear una fobia, utilizando a un bebé de 11 meses sin miedo previo a las ratas a través de la repetida exposición y asociación al golpe de martillo en una barra de hierro. La visión de Watson sobre la psicología y el comportamiento queda muy bien definida en una de sus más célebres citas. Los humanos no nacen, se construyen. Dame a cualquier niño de cualquier entorno, yo haré de él un panadero, un constructor o un carpintero. Lo convertiré en ladrón, en asesino o en el mejor amigo del mundo, ya que las posibilidades de moldear y condicionar las conductas en cualquier dirección son casi infinitas. El conductismo alcanza su apogeo con su más famoso practicante, B.F. Skinner, quien se convierte en una de las personas más influyentes dentro de la psicología americana y cuyo trabajo más importante quizá fue la teoría del condicionamiento operante en 1930, donde argumentaba que las conductas estaban moldeadas por sus consecuencias y que el refuerzo positivo era la manera más eficaz de obtener el comportamiento deseado. Y hay tres principios básicos sobre los que se rige el conductismo abanderado por John Watson y B.F. Skinner. 1. La noción de que todos los organismos vivos somos tábulas rasas o lienzos en blanco esperando a ser escritos a través de la interacción con los estímulos que nos rodean.
Esto supone una total y completa indiferencia hacia la genética y la biología de los individuos. 2. La teoría de los refuerzos. Si puedes controlar cuando un organismo recibe un refuerzo positivo o una recompensa, o un refuerzo negativo, un castigo, en el entorno que lo rodea, puedes elicitar y obtener cualquier conducta que desees de ese organismo. Y 3. La noción de universalidad. El conductismo es aplicable a todos los organismos vivos y especies de la naturaleza. Entonces para ellos es igual estudiar a una rata en un laboratorio que a un tigre en la jungla. Y el hecho de que el conductismo tuviera su época dorada a mediados del siglo XX tiene una importancia crucial en el devenir de cómo la gran mayoría de la población entiende su relación con los perros hoy en día. Cuando en 1960 hay un boom de perros en núcleos urbanos y una cantidad ingente de familias que incluyen a un perro dentro de su núcleo familiar, la única respuesta profesional entonces es la del adiestramiento. Y el adiestramiento, basta decir, se basa en el condicionamiento de las conductas y el comportamiento a través de los refuerzos tanto negativos como positivos. Dentro del conductismo se ha experimentado uno de esos cambios pendulares de percepción de cómo relacionarse con los perros. Hasta 1998 predominaba el refuerzo negativo y tras experimentar un auge dentro del abandono de los perros, figuras como Jim Donaldson hacen del refuerzo positivo la nueva corriente dentro del adiestramiento canino, convirtiéndolo en una industria multimillonaria. Y el impacto global de esta secuencia de hechos históricos se entiende a través del impacto propio de la cultura americana a nivel mundial, a través del cine, la música y la televisión, entre otras, desde los años 60 hasta hoy en día. Y en la aplicación canina del conductismo, que realmente es la que nos ocupa, el adiestramiento, se sintetiza el mundo del perro en el axioma de John Watson sobre los humanos. Un perro no nace, se construye, y el adiestramiento se utiliza para construir el perro que deseas. Esto no significa que yo tenga ningún tipo de problema inherente con el adiestramiento, porque hay muchas utilidades funcionales para él, y de hecho entiendo que el adiestramiento tiene su lugar tanto en el mundo civil como en el mundo profesional. Y la rama de la ciencia que se ocupó de hacer del conductismo una metodología obsoleta para explicar y comprender el comportamiento de animales y humanos fue la etología. La etología fue una disciplina emergente que surgió en Europa alrededor del año 1950 para explicar y entender el comportamiento del mundo animal. Y los conocidos padres fundadores de la etología, Konrad Lorenz, Nico Timberger y Hugo von Fritsch, fueron eventualmente premio Nobel compartido precisamente por crear lo que hoy conocemos como la etología moderna. Desde sus comienzos, la etología tiene que ver con la interacción de los genes de un individuo con el entorno que le rodea. Y esto se resume en la propia definición de Nico Timberger de la etología, sobre la que dice que es el arte de entrevistar a un animal en su lenguaje original y en su hábitat natural. A grandes rasgos podríamos decir que la etología consiste en intentar entender cómo funciona y en qué consiste la maquinaria interna de la mente de un individuo al experimentar un estímulo externo y producir una conducta. Y ese paso intermedio, el de intentar comprender qué es lo que sucede dentro del mecanismo interno de la mente de un organismo vivo, es lo que diferencia completamente a la etología del conductismo. Y aquí es cuando estamos obligados a volver a traer la definición de John Watson de qué es el instinto. Porque si recordáis, John Watson dijo que el instinto era una serie de reflejos heredados y activados genéticamente. Y aquí el problema viene con la palabra reflejo. Porque cuando entiendes que algo es reflejo, eso implica que no se puede cambiar.
La etología, a su vez, lo que hizo fue diseccionar lo que se conocía como un instinto en 3 partes diferentes. Un estímulo externo, un patrón de acción fijo o fixed action pattern, y la conducta resultante de que el estímulo externo active el patrón de acción fijo. Y un patrón de acción fijo es una secuencia neurológica, nerviosa y muscular que se activa cuando el organismo tiene contacto con un estímulo externo y que produce una conducta. Pero la gran diferencia real entre un patrón de acción fijo y el instinto es que el patrón de acción fijo va secuenciado genéticamente, pero el individuo tiene que aprender a mejorarlo, contextualizarlo y desarrollarlo a través de su experiencia vital. Los humanos estamos llenos de patrones de acción fijos específicos y, entre otras cosas, es el hecho de que haya patrones de acción fijo específicos para cada especie, lo que empieza a crear una diferencia monumental con la visión del comportamiento del conductismo. Si hablamos de humanos, por ejemplo, hoy en día tenemos la capacidad de ver el feto dentro del vientre de una madre, y lo que hemos observado es que los fetos tienen la capacidad de sonreír. Y la sonrisa es un patrón de acción fijo. Y es un patrón de acción fijo porque el feto todavía no ha tenido ningún tipo de experiencia vital ni ha tenido ningún tipo de aprendizaje. Y lo que ocurre es que una vez que nazca va a tener que aprender a contextualizar, desarrollar y mejorar ese patrón de acción fijo. Y cuando vaya paseando por la calle y vea un escaparate con maniquís al otro lado, no sonreír porque no te van a sonreír de vuelta. Y un ejemplo que para mí es contundente y esclarecedor es el de los monos de Vervet. Los monos de Vervet, nativos originalmente de África Oriental, tienen 3 patrones de acción fijo para activar 3 tipos de llamadas de alerta diferentes ante 3 tipos de peligros. Uno de ellos son las águilas, otro son los leopardos y otro son las serpientes. Estos 3 tipos de peligro provienen de 2 alturas diferentes, una por aire y otras 2 por suelo. Y de lo que nos hemos dado cuenta cuando estudiamos a los monos de Vervet en su hábitat natural es que cuando un cachorro activa una llamada de alerta, el resto del grupo no se mueve hasta que no hay un adulto que lo valida. Puede ser que el interruptor, que realmente es un patrón de acción fijo, se haya activado hacia un lado que no se corresponde con la realidad, y en vez de alertar de un peligro por suelo, lo haces del aire, y puede ser que tanto un leopardo como las serpientes nos coman. Y esto va a ser crucial cuando lo traduzcamos al mundo canino, porque si resulta que debido a la excitación del momento, ese miembro joven del grupo no ha activado la llamada de alerta correcta, estamos poniendo en peligro la integridad y la vida del resto del grupo. Y no es el resultado o la consecuencia de los refuerzos negativos o positivos, porque en la naturaleza, la gran mayoría de las veces, la primera vez que te equivocas puede suponer la muerte. Y cuando comenzamos a extrapolar toda la información y conocimientos que proviene de la etología al mundo canino, empezamos a darnos cuenta de lo que realmente tenemos es una cantidad de perros que reaccionan desmesuradamente para lo que realmente suponen los estímulos a los que se enfrentan. Perros que no paran de ladrar, perros que no paran de lanzarse a atacar, perros que no paran de huir. Si una hembra ha tenido una camada y ella misma no ha tenido la oportunidad de matizar, pulir y mejorar todos los patrones de acción fijos internos, va a ser imposible que ella lo haga para con sus cachorros. Y si los humanos les quitamos los cachorros a los 3 meses y nosotros tampoco tenemos ni el conocimiento ni las habilidades para validar todos esos patrones de acción fijo de una manera natural, pues lo que nos encontramos es con un montón de interruptores que se encienden y se apagan sin ningún tipo de sentido. Cuando las métricas para criar perros han sido puramente estéticas o han estado basadas en las capacidades para realizar actividades que nosotros hemos decidido, les hemos robado la capacidad de aprender naturalmente a pulir
y matizar todos esos patrones de acción fijo. Y todos los patrones de acción fijo de los perros provienen del animal que les precedía evolutivamente en un escalón anterior, bien sea el lobo gris o bien sea un animal que precedía a ambos. Yo os voy a poner dos ejemplos. Tradicionalmente se ha entendido que cuando un perro orina encima de la orina de otro perro, lo hace para marcar territorio, cuando lo que realmente está ocurriendo es que hay un patrón de acción fijo, recuerdo, una secuencia neurológica, nerviosa y muscular que se activa cuando un perro huele la orina de otro perro. Y claro que ese patrón de acción fijo en un animal salvaje tiene una connotación y una valencia tanto evolutiva como adaptativa como de supervivencia, porque es comunicación en diferido, pero en los perros de hoy en día no tiene el mismo significado. Lo que te quiero decir con esto es que tu perro no está orinando encima de la orina de otro perro para marcar territorio. Es simplemente un interruptor que se le ha activado al tener una interacción con ese estímulo. Es mucho más importante centrarse por ahora en cómo se producen las cosas que puedes observar a macroescalas que los porqués se producen. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con cómo funciona la maquinaria interna del organismo de un individuo. Estamos intentando diluir la conversación para ver hasta dónde podemos leer solamente con ceros y unos. No estamos hablando de conciencia, no estamos hablando de almas, no estamos hablando de emociones todavía. Vamos a ver, Alberto. ¿No podemos hacer todo esto un poquito más fácil para que todo el mundo lo entienda? Un pequeño resumen para que te quede todo más claro. Siempre tenemos la misma conversación, pero al final tú sabes que lo que estamos intentando hacer, esto es una serie educativa, esto es más un programa de divulgación y de educación que un programa donde estamos viendo qué bien se nos dan a nosotros los perros. Yo creo que el tono ahí, si estamos dando hechos, si estamos dando información, el tono tiene que ser suficientemente serio como para que la gente pueda aprender los conceptos. Sí, eso está claro. Pero hay gente, también lo pone en comentarios, aparte de todo lo que dices y de todas las explicaciones que das, hacer de cada vídeo un resumen para que a la gente le queden claros los conceptos. Por ejemplo, te leo un comentario. Estaría genial si pudieras hacer un vídeo resumen de 5 minutos con los puntos más importantes. Hay mucha gente que no tiene la capacidad suficiente como para entender todos los conceptos que explicas. Pues puede ser que a veces me guste demasiado en la retórica y a lo mejor sí que es cierto que tendría que facilitarlo para gente que no está tan interesada o gente que está acostumbrada a otros formatos un poco más sencillos. Voy a intentar. Conductismo y el adiestramiento. Reforzando tanto de manera negativa con un castigo como de manera positiva con un premio, puedes obtener la conducta que quieras de cualquier animal. Y eso es cierto, pero no tiene nada que ver con el bienestar. Y la gente, a mí me gustaría que entendiera que está bien hacer actividades y está bien realizar adiestramiento, pero que están basados en algo que está científicamente denostado desde hace mucho tiempo. Y las implicaciones que tiene eso es que todos los estudios, por ejemplo, de hoy en día y la legislación actual en España hoy en día está basada en una de las versiones del conductismo, que es el refuerzo positivo, que está genial, pero que no tiene nada que ver con alcanzar o cómo alcanzar el bienestar en los perros. Entonces, esa sería la manera más fácil en la que podría resumir toda la parte del conductismo que hemos hecho. Y sobre la segunda parte que tiene que ver sobre la etología, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen? Te diría que como el conductismo también es una disciplina dentro de la ciencia que surge para intentar explicar el comportamiento de los animales, que no tiene nada que ver con el conductismo, que de hecho es la rama de la ciencia que acaba con el conductismo, pero que tampoco habla sobre el bienestar, tampoco te da herramientas ni tampoco te ayuda a entender el bienestar del animal. Está centrada en intentar entender el comportamiento y el cómo se produce. Y dentro de a lo mejor lo que ha sido un poco más denso y la palabra que he repetido 200 veces en los últimos 10 minutos, que es patrón de acción fijo, lo que me gustaría que la gente entendiera es básicamente que son interruptores que activan
una conducta que tú llevas escrita genéticamente acorde a tu especie. Y que una vez que tú sabes leer o interpretar los patrones de acción fijo, esos interruptores, te das cuenta de que hay muchas preguntas dentro del comportamiento y conductas de los animales que no hace falta buscar más por qué. A prestar atención. ¿Podemos volver a terminar el episodio como lo teníamos pensado? Podemos. Llegados a este punto, tenemos que contextualizar y poner en perspectiva todo lo que hemos visto anteriormente en relación al conductismo, porque hay dos realidades que conviven paralelamente y tenemos que tener la capacidad de diferenciarlas, porque las dos son ciertas al mismo tiempo. El conductismo como método científico para explicar y entender el comportamiento y conductas tanto de animales como de humanos está completamente denostado desde los años 50. Pero es una realidad y muestra las posibilidades que el condicionamiento a través de los refuerzos positivos y negativos te permite modelar conductas para obtener el resultado que deseas. Y aunque la etología nos ha proporcionado mucha información valiosa para poder continuar con nuestro viaje, tampoco habla del bienestar del individuo, tampoco habla del bienestar del perro. Todavía está hablando de conductas y de comportamiento. Y esto nos obliga a seguir avanzando en nuestra búsqueda del bienestar del binomio humano-canino.